qué siempre digo que el cambio en el sistema financiero puede ser repentino y no gradual? Nuestra intuición, nuestro sentido común nos hace pensar que la adopción de ciertas tecnologías tiene que ocurrir de forma gradual, poco a poco, como ha ocurrido con Internet. Pero esta es nuestra opinión y no la opinión de las personas que están a cargo del sistema financiero. Las personas que están a cargo del sistema financiero ven dos escenarios posibles: una crisis gradual o una crisis repentina. Y es que la adopción está estrechamente relacionada con la crisis. Si la crisis se produce de forma paulatina, la adopción será paulatina. Si la crisis se produce de forma repentina, la adopción será repentina. Y no son mis palabras, son las palabras de las personas encargadas de velar por la estabilidad financiera a nivel internacional. Cuando digo que puede ser repentino, no es que a mí me apetezca que sea repentino, es que la evidencia, la literatura sobre los riesgos sistémicos del sistema financiero, documentos que puedes encontrar en el Banco Internacional de Pagos, Fondo Monetario Internacional, Foro Económico Mundial, y la lista continua, todos hablan de ciertos riesgos. Y en concreto en este vídeo solamente voy a cubrir un documento, pero hay muchísimos. Tienes el Consejo para la Estabilidad Financiera, tienes the FDIC, Federal Deposit Insurance Company, tienes muchísimas instituciones que se dedican a avisar de los riesgos que hay ahora mismo en el sistema financiero, la crisis de liquidez, que es lo que ocurrió hace 4 años, y quizá nos encontremos de nuevo ante esta situación. Y la pregunta es, ¿cómo van a solucionar los riesgos sistémicos del sistema financiero actual? Así que antes de empezar a explicar la solución, voy a explicarte primero cuáles son los problemas, por qué puede ser repentino y no gradual. Te voy a cubrir contigo en este vídeo, te dejaré un pantallazo mientras estás escuchando mi voz, donde vas a poder ver que el título del documento es La posición privilegiada del dólar. ¿Por qué realmente tiene el dólar una posición privilegiada? ¿Porque es la divisa de reserva mundial? ¿O quizá por otra cosa? Este documento, el forward, lo hace Sheila, que es una ex FDIC, ex de la Reserva Federal, que se ha unido hace poco a la junta directiva de RLUSD, la moneda estable de Ripple, y que va a ser montada encima de XRP, que va a ser lanzada dentro de muy poco. Esto obviamente va a afectar al ecosistema, el lanzamiento de RLUSD, Real USD. ¿Por qué es importante lo que explica esta mujer en este forward de por qué el dólar tiene una posición privilegiada? El dólar, en primer lugar, tiene una posición privilegiada porque las deudas están denominadas en dólares. Eso significa que Estados Unidos tiene el privilegio de imprimir mucho dinero, para bien y para mal, y eso le hace que tenga una posición de fuerza frente al resto de países. No estoy defendiendo el concepto del fiat, ¿vale? En este vídeo no defiendo el concepto del fiat, no me gusta el dinero fiat, se devalúa, es un robo legal lo que hace el Estado con la inflación, pero el punto es muy sencillo. El resto de países se encuentran en una posición débil frente a Estados Unidos, se encuentran en una posición de inferioridad. Eso hace que, aunque el sistema no sea perfecto, esté bajo el control de Estados Unidos. Y la forma de tener el control no es a través de SWIFT, que también es a través de la deuda, porque Estados Unidos, antes de que acabe devaluando de forma definitiva su poder adquisitivo, el poder adquisitivo de su población, imprimiendo dinero hasta el infinito, antes de ver eso, antes de ver una pérdida total en la confianza del dólar, lo que vamos a ver es justo lo contrario, un fortalecimiento del dólar. Sé que es algo contraintuitivo, pero quiero explicarte por qué. Es el paso intermedio entre ahora y el colapso, entre comillas, que esperemos que no ocurra, del dólar. Y es justo lo contrario, que el dólar se va a fortalecer. ¿Por qué? ¿Por qué el dólar se va a fortalecer antes de una caída? De una caída frente a el oro, una caída frente a los bienes raíces. Es decir, cuando hablo de un fortalecimiento no me refiero a que el dólar va a aumentar de valor, sino que va a aumentar de valor de forma relativa al resto de divisas. Puede que el dólar esté cayendo frente al oro y puede que el dólar esté cayendo frente a los bienes raíces, pero que esté fortaleciéndose frente al resto de divisas, ¿vale? Un país que tiene que devolver deudas en dólares necesita dólares. Eso significa que si Estados Unidos empieza a fortalecer su dólar, obliga al resto de países a devaluar todavía más sus divisas para poder hacer frente a los pagos. Es decir, imaginar que
un rublo equivale a un dólar. Al cabo de 2 días, para comprar ese mismo dólar, necesitas un rublo y medio. Y al cabo de otros 2 días, para comprar ese mismo dólar, necesitas 2 rublos. Eso significa que el rublo está perdiendo poder adquisitivo. Eso provoca que, desde el punto de vista de los inversores, se produzca una pérdida de confianza en las divisas que no sean el dólar, porque el dólar se está fortaleciendo, con lo cual los bancos centrales se ven obligados a imprimir todavía más dinero en las divisas que están perdiendo valor para poder hacer frente a los pagos en dólares, porque el dólar se está haciendo más fuerte. Así que si el dólar cae, antes de caer va a arrastrar a absolutamente el resto de países a una bancarrota. Sé que es un escenario que espero no ver, sinceramente, porque ese escenario sería bastante negativo. Es un escenario que a nivel teórico, esta es la teoría, no digo que vaya a pasar, sería la justificación para quizá adoptar CBDCs retail. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que quiero explicarte es que por eso mismo los encargados de velar por la estabilidad financiera explican ellos mismos en sus papers que una pérdida de confianza en el dólar, por ejemplo, o en otras divisas, implicaría que Estados Unidos se ve forzado a obligar al resto de países a entrar en bancarrota. Y que la pérdida de confianza en el dólar implicaría una espiral de violencia financiera, una guerra de divisas que, sinceramente, por nuestro bien es mejor no vivir. Es mejor que no vivamos esa experiencia. Por eso, Sheila, que ahora está en la junta directiva como asesora externa en RLUSD, que es la moneda estable de XRP, de Ripple, que está construida encima de XRP, por eso habla en ese documento de un cambio repentino, no gradual. Las crisis, cuando llegan, pueden ocurrir de una forma muy, muy rápida. Nadie las espera, nadie las va a venir. Y eso puede provocar un catalizador de un cambio en el sistema financiero. No digo que vaya a ser así, digo que simplemente a nivel teórico esta es la teoría. Veremos cómo se desarrolla, pero eso explica que por qué hay un cambio de percepción tan grande entre el inversor retail y las personas encargadas de velar por la estabilidad financiera. Cuando digo que puede ser gradual o puede ser repentino, no es que yo me lo invente, es que lo explican las personas a cargo de velar por la estabilidad financiera a nivel internacional. Y tienes que fijarte en lo que dicen, porque dicen las cosas por algo. Por eso quizá no sea bueno esperar a un mercado de utilidad, a que haya claridad regulatoria, que ya hay claridad regulatoria, pero más claridad regulatoria, a que esté en marcha la regulación, porque quizá la regulación estricta viene forzada de repente por circunstancias externas, porque no queda otra, por motivos de seguridad nacional, por motivos de estabilidad financiera, implementar una serie de mecanismos que den estabilidad al sistema financiero, que provean en este caso de liquidez, que es de lo que hablo en mi canal, XRP, XLM, XDC, no de Bitcoin, no de meme coins, sino activos digitales de utilidad para el sistema financiero tradicional, cuyo problema principal a día de hoy es una crisis de liquidez, que es lo que ocurrió en el año 2008, es lo que ocurrió en el año 2020 con la enfermedad que invadió el mundo. Tenían como objetivo simplemente evitar una crisis de liquidez, imprimieron más dinero que nunca y ahora nos enfrentamos de nuevo a la misma situación. La pregunta ¿es este el paso definitivo antes del cambio, lo que vamos a vivir en los próximos meses, o quedan quizá más años por delante? Solo el tiempo lo dirá, pero desde luego estamos viviendo tiempos bastante curiosos, donde vamos a ver el lanzamiento de monedas estables encima de activos que proveen de liquidez al mercado, y va a ser interesante ver cómo se desarrolla. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido. En mi canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, la era de crecimiento exponencial de las tecnologías y, sobre todo, un cambio controlado del sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.